Alejandra Cabrera y soy la directora ejecutiva de SUME, Sustentabilidad para México. Estamos muy contentos de darles la bienvenida a este primer evento de Lead Innovators, que celebra estos innovadores que tenemos en el mercado mexicano. SUME se enorgullece de asociarse con el GBCI México para este evento, así como de nuestros miembros que serán destacados ponentes el día de hoy. Segura estoy de que esta será la primera edición de varias por venir. Por el momento serán de forma virtual, pero esperemos que el próximo año podamos vernos en alguna ciudad de nuestro país. Hay muchísimo y excelentísimo trabajo que mostrar en México y sabemos que estas personas que son innovadores y líderes del mercado nos ayudarán a inspirar y a motivar a otros a empujar a que México sea un país más sustentable para todos los que lo habitamos. Sin más ni más, les agradezco su tiempo, su esfuerzo por estar aquí y les cedo la palabra a mi querida colega Rebeca Ortiz, quien es la líder del GBCI en México. Adelante, Rebe. Muchas gracias, Ale. Te agradezco mucho. Muy buenos días a todos. Soy Rebeca Ortiz, líder de desarrollo de negocios del GBCI en México. Quiero agradecer a todos el conectarse para participar en nuestro primer Lead Innovators. Pensamos en estas sesiones como un espacio donde aquellos que están cambiando la manera de hablar y ver los edificios en México nos pudieran compartir sobre su trabajo con el programa de certificación LEED, lo que les ha inspirado, lo que desean que suceda aquí en México con la adopción de la sostenibilidad en la construcción de edificios de todo tipo y lo que los ha llevado a ser innovadores en construcción verde. Hoy comenzamos con Lead Innovators, cambiando el negocio de los edificios industriales, donde escucharemos de grandes líderes de este sector. Quiero agradecer a SUME por esta gran colaboración que tiene como objetivo primordial el fortalecimiento, la promoción y la adopción de la construcción sostenible en nuestro país. Y gracias a Ale y a Fabi por las horas invertidas por hacer de Lead Innovators una realidad. Cuando hablamos de la naturaleza de la fabricación, sabemos que las fábricas consumen energía y agua a un ritmo mucho más elevado que un edificio convencional. El costo de este consumo es alto, no solo en los impactos ambientales, sino también en los resultados de una empresa. Para los fabricantes a gran escala, los costos energéticos por sí solos pueden sumar millones al año. La oportunidad de ahorro y eficiencia es grande para los edificios industriales, pero son obras complejas, ya que los espacios utilizados por este tipo de edificaciones son en ocasiones más complicados que un espacio de oficinas comerciales promedio. En México hay más de 500,000 de establecimientos dedicados a las manufacturas y distribución. Sus actividades son muy variadas y van desde la producción de alimentos hasta la producción de automóviles, el almacenaje o distribución de productos varios. A nivel nacional, hay más de 6 millones de personas que trabajan en estas industrias. Comparada con otros sectores de la economía, la manufactura ocupa el tercer lugar por el número de personas que trabajan en ella. La industria de la manufactura y la distribución en México están en la mira de inversionistas y empresas de diferentes partes del mundo. Los beneficios económicos de ambas van más allá de la captación de inversión extranjera. Año tras año, esta actividad genera miles de millones de dólares en ingresos para la nación. En este tiempo de pandemia, este tipo de industrias han sido de vital importancia para que millones de mexicanos puedan garantizar temas como la recepción de productos básicos, el poder tener el pan de cada día entregado en la puerta de sus casas. Como podemos ver, el sector manufacturero y de distribución son prioritarios para el desarrollo de nuestro país y es muy importante que estas industrias incorporen con fuerza la sostenibilidad para corregir los rezagos que tenemos como país. Los edificios verdes ayudan a asegurar que los fabricantes sean buenos administradores para sus comunidades. Las instalaciones manufactureras y de distribución sostenible protegen a los residentes y trabajadores locales, promoviendo un medio ambiente y una economía saludables. Para estos sectores, la eficiencia equivale a una unidad de negocio saludable y los edificios LEED son extremadamente eficientes desde el punto de vista energético y del agua. Y es por eso que la certificación LEED es tan importante, ya que da lugar a edificios más saludables y productivos, reduce el estrés sobre el medio ambiente y provee de ahorros para los propietarios y ocupantes de edificios industriales derivados del aumento del valor de los edificios, el aumento de las tasas de arrendamiento y la reducción de los costos de los servicios públicos. Actualmente, hay más de 6,495 edificios industriales registrados y certificados LEED en todo el mundo, que comprenden más de 194 millones de metros cuadrados. Y en esto, y de 2,894 certificados, que equivalen a 86 millones de metros cuadrados certificados. Y ese número aumenta significativamente. En esta sesión de Lead Innovators, edificios industriales, escucharemos cómo los principales consultores de nuestro país
como lo son TRI Consultoría Ambiental e Ivalca, han hecho equipo con firmas tan importantes como Finsa y Bimbo para transformar sus edificios industriales y centros de distribución. Y con esto la manera como se construyen estos proyectos en México y cómo estos contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de todos los que de manera diaria son impactados por ellos. Sin más preámbulo, quiero presentarles a Alicia Costa, gerente de construcción sustentable de Finsa, y Lourdes Salinas, que es fundadora y directora de la empresa TRI Consultoría Medioambiental y Lead Fellow desde 2019. A ellos le seguirán Fernando Calderón, socio fundador de Ivalca y Green Raider, acreditado por el USGBC para realizar las actividades de verificación del proceso de certificación de Lead Homes, y Darío Ibargüengoitia, presidente de Ivalca, director de la mesa directiva del World Green Building Council, quienes nos platicarán del recién certificado Centro de Distribución Metropolitano de Bimbo, que fue certificado platino con 81 puntos. Ambos equipos de proyecto tendrán 35 minutos para su presentación y después seguiremos con una sesión de preguntas y respuestas. Quiero agradecer de antemano la participación de este panel de expertos excepcionales por su disposición y compromiso con el movimiento de construcción verde y su participación en la primera de nuestras series. Sin más por el momento, les agradezco y continuamos. Adelante, por favor, Lourdes y Alicia. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Primeramente, pues gracias al GBCI, a Rebeca, por la invitación que nos hizo para participar en este webinar, donde contaremos nuestra experiencia como desarrolladores en la certificación LEED. Vamos a contarles un poquito sobre nuestra historia de sostenibilidad, cómo llegamos a la certificación LEED o cómo llegó a nosotros y por qué nos hemos comprometido tanto con esta certificación. Para quien no nos conoce, nosotros somos una empresa con más de 40 años en el mercado, dedicados a los edificios industriales. Esta empresa se formó en Matamoros, Tamaulipas, y pues siempre hemos estado guiados por el liderazgo de la innovación. Entonces fue así como en 2019, cuando este movimiento ambiental recién empezaba en México, pues nos hicimos miembros del USGBC. Llegó a nosotros un proyecto que uno de sus requerimientos principales era que debía tener certificación LEED nivel oro. En 2010 certificamos este proyecto con las herramientas que teníamos en ese momento. Se logró la certificación del proyecto nivel oro. Este proyecto es uno de los primeros proyectos con certificación LEED en México y el primero en Nuevo León. Entonces, a partir de ahí, con esta experiencia que tuvimos nosotros con esta certificación, pues fuimos implementándola en nuestros edificios de inventario, en los edificios de Finsa. Entonces, fuimos ahí analizando los beneficios, la experiencia de trabajar con esta certificación y a partir de ahí, bueno, empezamos a desarrollar proyectos propios con certificación LEED. En el 2014, pues nos hicimos miembros de SUME, lo cual la verdad ha sido de un gran apoyo para lograr nuestros objetivos de sostenibilidad. Nos ha brindado muchísimas herramientas para cumplirlos y pues nosotros hemos estado participando constantemente en sus eventos que pues la verdad nos dejan mucho. Y en 2016, ya con toda esta experiencia que nosotros habíamos tenido de las certificaciones que habíamos realizado, bueno, pues se tomó la decisión de empezar a trabajar en conjunto con TRI, a trabajar en un prototipo para el programa LEED Volume, para todos nuestros edificios de inventario estuvieran bajo esta certificación. Que le marques porque lo regañaron porque me dejaron pasar. Buscamos, creo que por ahí alguien tiene su micrófono encendido. A partir de 2016 empezamos a trabajar en este programa de LEED Volume, en el prototipo. En 2018 se aprobó este prototipo y bueno, de ahí empezamos a trabajar de manera conjunta con TRI para capacitaciones que tenía que tener el equipo de Finsa para poder desarrollar este programa.
Este mismo año, 2018, se creó en Finsa el área de construcción sostenible, de la cual estoy yo a cargo, y entonces aquí empezamos a trabajar mucho más de la mano con TRI para poder llevar que hubiera un responsable, un área responsable de este programa de Volume, y entonces así poder transmitirlo a las diferentes áreas de la empresa. Hemos incorporado también otro tipo de certificaciones a nuestros proyectos, como la certificación EDGE para nuestro proyecto de las oficinas del Parque Industrial en Santa Catarina. En 2019 obtuvimos esta certificación, posteriormente a las oficinas del Parque Finsa en Aguascalientes, y esta certificación para este tipo de edificios pues nos ha funcionado muy bien. En 2019 se certificó el primer proyecto ya bajo el programa de LEED Volume, un proyecto en Ciudad Juárez, y pues nosotros hemos participado en la certificación de 22 edificios industriales y actualmente estamos participando en 8 proyectos que se encuentran en proceso de obtener la certificación. Bueno, los valores que nosotros tenemos en Finsa, en la empresa, pues han guiado siempre la toma de decisiones que se llevan a cabo de manera interna, y de alguna manera también siempre hemos buscado que todos los proyectos en los que nos involucramos, o todos los proyectos que metemos a nuestros proyectos y demás, estén alineados con nuestros valores y con nuestra misión. Entonces, ¿por qué LEED? De muchas maneras, LEED, la certificación, las medidas, las guías que nos ha dado, pues han aportado a nuestros valores, y el desarrollar nuestros edificios bajo esta certificación se ha alineado perfectamente a nuestra misión, que es brindar soluciones innovadoras y sostenibles a nuestros clientes. Nos ha brindado muchas herramientas que nos han sido útiles incluso para poder replicar en otros proyectos, en otros de nuestros proyectos que no buscan la certificación LEED. Entonces, de esta manera, pues se ha alineado bastante bien con los valores y la misión que tenemos en Finsa. Gracias a los ahorros en energía, en agua que analizamos que se tenían con esta certificación, el impacto en las comunidades cercanas a los proyectos que se certificaban para LEED, pues pensamos que LEED podía ser una guía para nuestros proyectos, para nuestros edificios de inventario, ya que de primera mano, pues, es el diseño y las especificaciones de estos proyectos, pues, dependen al 100% de Finsa. Entonces, podíamos desarrollar un programa que nos permitiera, de alguna manera, si nosotros, estaba en nosotros definir diseño y especificaciones, pues, estandarizarlos, para que los procesos fueran un poco más fluidos, para que los equipos de trabajo de cada proyecto estuvieran capacitados. Entonces, fue ahí pues cuando se analizó este programa de Volume, y fue cuando se tomó la decisión de empezar a trabajar en el prototipo de Volume para que todos nuestros proyectos de inventario estuvieran regidos bajo esta certificación LEED. Entonces, ahora, pues aquí Lu nos va a platicar un poquito más de cómo fue este proceso, todo lo que se tiene que llevar a cabo para llegar a un programa de LEED Volume, cuáles son los beneficios, etcétera. Muchísimas gracias, Alicia. Realmente sí, es un gusto estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias también al SUME y al GBCI por la invitación. Y pues la verdad es un tema que me entusiasma mucho. Nosotros como empresa de consultoría tenemos 10 años trabajando en conjunto con Finsa en diferentes tipos de proyectos, diferentes cuestiones, pero creo que este proceso de LEED Volumen es algo que ha incorporado muchísima innovación a todos los procesos y que ha permeado más allá de los proyectos que se certifican a través de este programa de Volumen, y que inclusive sigue actualizándose y sigue volviéndose innovador. Entonces, lo quisimos tomar como un
una línea para comunicarlo o contar la historia el día de hoy de lo que ha sido nuestra experiencia trabajando en conjunto y tomando la herramienta LEAD como una estrategia para llevar a cabo proyectos sostenibles que tengan mayor calidad, que tengan mayor impacto y que tengan definitivamente un valor agregado en los clientes de Finsa y un impacto propositivo y beneficioso para las comunidades que están en los alrededores y también educativo para los proveedores. Pues ahorita van a ver, pero son un sinnúmero de beneficios que se han obtenido a lo largo de todo este proceso y pues realmente para nosotros es muy importante compartirlo. Y para los que no conocen mucho a lo mejor acerca del programa de volumen, quisiera hacer una breve introducción. Realmente el programa, un edificio tradicional cuando se certifica LEED lleva un proceso tradicional que dependiendo del tamaño del edificio, de la tipología, hay que hacer el diseño y documentación, después hay que generar la parte de construcción y durante la construcción hay que hacer una serie de pasos de seguimiento, toda esta información se documenta, se generan evidencias y después se envía a revisión, hay un proceso de revisión, en ocasiones nos dan algunos comentarios o nos solicitan mayor información, se envía y entonces se obtiene una certificación individual, ¿no? Entonces, este proceso se tiene que ejecutar edificio por edificio. Cada edificio es único y cada edificio, pues, se trata de una manera artesanal, lo cual es muy beneficioso para algunas tipologías de proyectos. Sin embargo, hay desarrolladores o programas que a lo mejor construyen un edificio similar de manera replicable. Digo similar porque obviamente cada edificio es único e irreemplazable, no hay dos iguales, pero si bien existen ciertos criterios, quizás de diseño, quizás de construcción, de los equipos de trabajo, de la toma de decisiones, de las características de materiales, de las características de sistemas constructivos, de equipamiento, que son muy similares. Entonces, esto ocurre, por ejemplo, en tiendas de retail o proyectos, por ejemplo, de supermercados o inclusive algunas sucursales de bancos o cuestiones así, pero también ocurre en los proyectos industriales, en donde hay ciertos productos que dentro del sector industrial se conocen como proyectos especulativos, donde las características entre uno y otro tienen sus diferencias, pero en realidad la base pues son muy similares. Entonces, aquí existe la oportunidad de hacer lo que los americanos llaman streamline, que es un proceso, pues, digamos, esbelto de manufactura o de seguir los procedimientos, en donde hacemos generalizaciones en ciertos criterios para poder automatizar los procesos y que esto, pues, resulte en beneficios. Sigue los criterios de Lean Construction, sigue los criterios de proyectos eficientes. Entonces, lo que te pide el programa de volumen es que generes un prototipo, que este prototipo es un edificio teórico, realmente no es un edificio en particular que existe ni es el primer edificio que tú certificas, sino que generas una serie de documentos o sistemas o diagramas o la suma de todos ellos, ahorita se los explico con más detalle, que se vuelve tu prototipo. Esta información la revisa el GBCI, la prueba y una vez que la prueba te permite hacer 3 proyectos iniciales. Estos primeros 3 proyectos, que son tus proyectos piloto dentro de que estás probando tu prototipo, son para justamente pues trabajar con el prototipo, aplicar todos los procedimientos que se desarrollen y hacer como el tuneo fino del proceso para que entonces quede perfecto ese prototipo, ¿no? Estos 3 proyectos son auditables por parte del GBCI y de ahí en adelante todos los proyectos que tengan estas características de similitud se audita solamente un porcentaje pequeño que está alrededor del 25% dependiendo del número de proyectos que se documenten, donde este porcentaje auditable se revisa con todo el detalle y ya el otro porcentaje que sigue este prototipo se verifica pues que se siguen los procedimientos de control, pero realmente el proceso de certificación es mucho más rápido. Entonces, esto tiene muchos beneficios porque reduce tiempos, reduce costos y otros beneficios adicionales que ahorita también les quiero platicar. Entonces, ¿cómo funciona un procedimiento de edificio teórico o un proyecto de LEED volumen? Está dividido en 3 secciones generales, donde la primera habla de una especie de narrativa o procedimientos donde tú definas cuáles son las características que son similares de un edificio y cuáles son las que son distintas. En el caso particular de Finsa, a lo mejor la metodología de construcción es igual, quizás los procesos constructivos o los elementos constructivos son iguales o muy similares, quizás el equipamiento es muy similar,
o hay como diferentes opciones, ¿no? de proceso, pero muy probablemente el tamaño del edificio cambia, muy probablemente la orientación del edificio cambia, la ubicación del edificio cambia. Entonces, en esta narrativa se aborda todo aquello que es igual o similar y todo aquello que pudiera llegar a ser diferente. Adicionalmente, se hace un plan de calidad. En este plan de calidad, lo que necesitamos hacer es asegurar de alguna manera a través de una metodología que puede ser automatización, que puede ser temas de control de calidad, en donde se verifique que efectivamente cualquier persona que pueda tomar este prototipo y ejecutar un proyecto va a llegar al mismo nivel de calidad que lo que se espera o lo que se ejecuta durante el proceso de los proyectos piloto, ¿no? Y adicionalmente un plan de educación en donde permita tener una educación continua para que todas las personas que participen en este proceso tengan el suficiente codificación LEED, sino del prototipo particular de este proyecto, de esta empresa, para poder ejecutar con el mejor desempeño todo el proceso, ¿no? Y que de esta manera pues sea muy transparente. Adicionalmente, dentro de estos 3 documentos, se tienen que generar documentos por crédito LEED, ¿no? Cada prerequisito, cada crédito tiene que tener sus procedimientos a la medida, con una documentación de procesos que normalmente se hace a través de un diagrama de flujo, con todos los documentos técnicos que le acompañan, que en ocasiones son calculadores, en otras ocasiones son planes, en otras ocasiones son evidencia física de fotografías en campo, por ejemplo. O sea, cada prerequisito y cada crédito es distinto, entonces todo esto tiene que estar descrito. Adicionalmente está el plan de calidad, en donde ya sea que se automaticen los procesos o que se generen maneras de tener ciertos seguros para que entonces el proceso no permita seguir avanzando cuando a lo mejor falta algo dentro del proceso que se tiene que incluir. Temas de verificación de documentación, o sea, quiénes son responsables, cómo se verifica, si hay un checklist de verificación o un verificador de cumplimiento que también podría automatizarse en algún punto, ¿no? Y después un plan de educación que pues está repleto de diagramas, presentaciones, pueden ser tutoriales, videos, manuales, pero la intención es llegar al usuario o a la persona que va a tomar este proceso para ejecutarlo, para poder tener este beneficio. Y lo que sucede es que hay una especie de control de calidad que quien tiene que verificar que todo este proceso se sigue para que entonces cuando llegue a manos del GBCI verdaderamente pueda se audita un porcentaje y a final de cuentas el 100% de los proyectos cumplen con estos criterios. Y eso se hace a través de unos checklists de control que también forman parte del prototipo. Entonces, el programa explica cómo es un proceso de volumen. Y esto es muy importante porque cada empresa es diferente, ¿no? Y cada tipología de proyecto es muy diferente y podrás tener 2 edificios muy similares de 2 empresas diferentes y es probable que se generen de una manera completamente distinta porque cada proceso pues tiene sus particularidades. Entonces, todo este proceso inició hace tiempo a través de encuestas y entrevistas con todas las personas que participan a lo largo de todo un proceso de diseño, construcción, entrega desde la etapa de prediseño, desarrollo de nuevos negocios para identificar cómo sigue un proceso a lo largo de la línea dentro de FINSA. Entonces, con ello se fue identificando qué actividades o qué acciones que están dentro de la certificación LEED pertenecen a cierto departamento y a cierta etapa. Y entonces se fue generando una especie de calendario que es único y solamente aplicable a FINSA en sus proyectos de inventario, en donde si ellos siguen ese procedimiento y ese calendario, es muy factible que puedan cumplir con todos los requerimientos de la certificación LEED y con los objetivos que ellos se plantearon. Entonces, se ve todas estas partes, incluyendo el departamento de suministros estratégicos, se automatizan ciertas partes para que si el proyecto es LEED, a la hora de hacer una requisición, pues se ha identificado que hay que tener un producto que cumpla con ciertas características o un producto que está preseleccionado como aprobado para el proceso del LEED volumen. Dentro del departamento de construcción, que abarca desde la etapa de diseño detallado hasta la construcción final, también conocer cuáles son los protocolos y los procedimientos, y todo esto se genera a través de diferentes documentos que van desde diagramas de procesos por crédito que dice si pasa esto se genera este entregable, si este entregable cumple entonces continúa a la siguiente etapa, si no se regresa al suministro y entonces vuelve a desarrollarse. Se generan estas calendarizaciones en donde cada proceso pues es distinto porque cada empresa tiene sus diferentes departamentos con las diferentes responsabilidades establecidas, entonces se genera cómo se acomodan los créditos,
cuáles son las evidencias y los documentos que se tienen que generar y cómo se llaman, para que entonces esos nombres y esa nomenclatura sea estandarizada y esto permita que se puedan automatizar procesos con reportes, con presentaciones, con videos, ¿no? Y esto lo que logra, pues, es reducir el tiempo de certificación en un 70%, lo cual es muy valioso. Como quiera, está ligado al proceso de construcción, pero digamos que el proceso en sí de certificación se reduce drásticamente porque a la hora de tener el prototipo, pues muchos procesos se automatizan. El segundo punto que es súper valioso es que se asegura la calidad. Y algo que a mí me fascina de FINSA es que su valor número uno es excelencia, pero ellos identifican excelencia con sustentabilidad, porque la sustentabilidad les da esa calidad y forma parte de su misión y en todo lo que hacen está embebido. Entonces, el generar un programa como Volumen les permite justamente tener este aseguramiento de calidad con estandarización de procesos que les aseguran un nivel de sustentabilidad y calidad muy alto, como el que requiere la certificación LEED, que por eso es reconocido a nivel internacional, ¿no? Y pues lo interesante también es que a lo largo de todos estos procesos se automatiza la capacitación del personal, entonces en lugar de decir, bueno, pues ya en aquella fecha que se genere un curso y se paga un curso independiente, todo vive en su servidor, son videos, se puede como trabajar de manera independiente, se puede también capacitar a proveedores y se puede también capacitar al usuario final. Entonces, la intención es tomar esta plataforma para generar este proceso streamlined, o sea, eficiente, pero adicionalmente, pues, sacarle jugo y que esto tenga beneficios e impactos que son multiplicativos, ¿no? Entonces, si quieres, Alicia, platícanos un poquito de la experiencia de cómo fue todo esto. Sí, claro, Lu. Pues como comentó Lu, para lograr estos objetivos que se plantearon con el programa Lead Volume, pues necesitábamos estar todos en la misma sintonía. Todos los equipos de trabajo involucrados dentro de un proyecto, pues debíamos de estar en la misma sintonía. Y fue por eso que desarrollamos un programa de educación o capacitación interna en FINSA, donde involucramos a todas las áreas que tenían que ver con el proyecto para que estuviéramos todos enterados de qué era Volume, por qué Volume, la certificación LEED, etcétera. Entonces, se involucraron desde el área de desarrollo de nuevos negocios, que son nuestro primer contacto con el cliente, el área de suministros estratégicos, que con ellos nos apoyamos mucho para el cumplimiento de los requerimientos de la certificación en temas de especificaciones, materiales, equipos, etcétera. Y a su vez, pues ellos transmiten esta información a los contratistas para solicitarles estos requerimientos. Entonces, de esta manera, pues la certificación LEED logra permear no solo al equipo interno de construcción de FINSA o de compras, sino que logra involucrar a otros actores externos. Y entonces, pues tenemos contratistas o proveedores que han estado ya en 2, 3 proyectos con certificación LEED y entonces es más ágil el tema de los requerimientos de información o de materiales, y entonces ellos ya tienen un conocimiento previo de lo que es la certificación. Adicional a que siempre hacemos reuniones de kickoff en todos nuestros proyectos al inicio, también para involucrar a los contratistas, al equipo de trabajo de construcción de FINSA, que el equipo de construcción pues es una pieza fundamental para estas certificaciones, ya que ellos son quienes están 100% en el sitio y son quienes están verificando que se cumplan estas medidas y estos requerimientos que nos pide el LEED. Entonces, nos sirvió un montón esta capacitación que se tuvo porque de alguna manera pues se fue alineando, se fue estandarizando el proceso que íbamos a seguir para nuestros edificios de inventario. Y bueno, como les contó Lu, pues para el programa de Volume, la mayor parte del proceso de la certificación se hace de manera interna en FINSA. Nosotros tenemos que trabajar con los calculadores, desarrollar la documentación necesaria, etcétera. Entonces, el tener estas herramientas y utilizarlas de primera mano, pues nos ayudó un montón a que pudiéramos ver que algunas de las medidas que nos pedía LEED las podíamos replicar en otros proyectos, incluso proyectos que no buscaran la certificación LEED. Entonces, pues hemos hecho esto en varios proyectos. Este que están viendo ahorita es un ejemplo.
Es una nave industrial para Cooper Standard que se desarrolló en el parque de Finsa en Aguascalientes. Y en este proyecto implementamos varias medidas de la certificación LEED cuando este proyecto pues no buscaba esta certificación. Y en FINSA pues cada año se hace la distinción del proyecto de la obra del año. En este caso este fue el ganador por el enfoque sustentable que se le dio, el impacto que tuvo en la comunidad, etcétera. Y bueno, estas son algunas de las medidas que llevamos a cabo dentro de este proyecto. Una de ellas fue el plan de control de erosión y sedimentación. El seguimiento de este plan, una de las medidas pues nos pide que se evite la contaminación del aire por los polvos o que salgan los sedimentos del proyecto mientras están trabajando terracerías, etcétera. Entonces, esto lo que nos ayudó también fue que al equipo de mantenimiento del parque, bueno, el mantenimiento fue de alguna manera menor porque el ITE obliga a que las calles colindantes del proyecto pues tienen que estar en perfecto estado y tienen que estar limpias, no tienes que, o sea, de alguna manera con la construcción pues perjudicar esas áreas. Entonces, pues fue un dolor de cabeza menos para el equipo de mantenimiento. Entonces, pues ya sabemos que donde hay un proyecto LEED en algún parque de FINSA o en algún otro sitio, pues sabemos que las áreas colindantes son áreas que van a permanecer en perfecto estado por el requerimiento que tiene la certificación. Y otra herramienta que también utilizamos nosotros en este proyecto fueron los calculadores para el ahorro de agua, en el consumo de agua interior y exterior. El cliente aquí la verdad estaba muy abierto a recibir propuestas en temas de sostenibilidad, entonces utilizamos esta herramienta que vimos que podíamos replicarla en otro proyecto adaptándolo con las especificaciones de este último. Y con esta base, pues hicimos una propuesta para cambiar todos los muebles de baño y accesorios del proyecto. Y bueno, pues la propuesta se hizo para lograr un ahorro del 53% y pues el cliente estuvo feliz y aceptó. Se cambió todo esto en este proyecto. Otra medida que también se llevó a cabo fue la gestión de residuos. En estos proyectos, bueno, se asigna un área, se colocan contenedores para el tipo de residuos que sabemos se generan en este tipo de construcciones, se separan, se dan capacitaciones al personal que está en sitio, nuestros compañeros de seguridad de FINSA que están en sitio, en las pláticas diarias que tienen de seguridad, bueno, ahí se refuerza este tema de que hay que separar la basura, el por qué separarla, etcétera. Entonces, para este proyecto logramos que el 70% de los residuos se ponen a reciclar. Entonces, evitamos que ese porcentaje de residuos fuera un tiradero. Entonces, se reutilizaron algunos y otros se reciclaron. Fue un muy buen porcentaje. Y con el concreto se elaboraron baldosas con los sobrantes y se donaron a una escuela cercana al proyecto de una comunidad de bajos recursos. Y bueno, LEED nos inspiró de alguna manera a crear este programa, un programa de donaciones que tiene FINSA, de donaciones de concreto. El concreto siempre los residuos de concreto han sido un dolor de cabeza en estos proyectos porque el cálculo para lograr esos porcentajes se hace o por volumen o por peso. Y por cualquiera de las dos, pues el concreto nos impactaba de manera considerable. Entonces, pues empezamos a analizar qué podíamos hacer con el concreto, porque normalmente pues se asigna un área de lavado de ollas, se hace pues los residuos que quedan ahí se llevan a un tiradero y era todo lo que se hacía. Entonces se elaboraron estas baldosas y en todos los proyectos pues hacemos esto también. Se van acumulando durante lo que dura el proyecto y al final se donan a alguna comunidad. Y lo interesante de esto y la razón por la que queríamos compartir esto como innovación es que quizás nace nace definitivamente del compromiso y de los valores de una empresa que sin duda tiene en mente el liderazgo y el hacer las cosas siempre mejor, esta mejora continua que es innovación. Y como ven, o sea, de hacer procesos
automatizados, pues hay conocimiento, hay herramientas, hay estrategias que pueden entonces replicarse y tener un impacto mayor porque se extienden no solamente a los proyectos que tienen la posibilidad por una u otra razón de ser lead, sino que llega a impactar también a la parte social y a las comunidades. Y adicionalmente queríamos mostrarles un poquito de los como valores agregados que también FINSA a lo largo de todos estos procesos, y esto es específico para los proyectos lead, pero en realidad pues impacta mucho más allá que ellos tienen, ¿no? Entonces, como son impactos positivos, cumulativos, FINSA, por la cantidad de proyectos que ya tiene ahorita con certificación LEED, con menor consumo de energía, año con año está ahorrando o minimizando 20,000 megawatt-hora al año. Y la sumatoria de todos los proyectos desde el 2010 hasta los que ya están en proceso de construcción y que se espera tener listos para el 2021, pues son 105,000 megawatts. Y este ahorro de energía, si también nosotros lo convertimos en emisiones de CO2, año con año, reducen 10,000 kilogramos de CO2 al año, y a lo largo de este periodo de tiempo 47,000 kilogramos. Y si ese CO2 lo convertimos en árboles, pues es como la equivalencia a plantar 6,000 árboles al año, o a lo largo de todo este periodo 30,000 árboles. Entonces los impactos son sociales, son ambientales, son económicos, incrementa el valor y tiene muchísimos beneficios y se desprende de toda esta historia que les venimos pues platicando desde el inicio, ¿no? Así es. Yo siempre he dicho que cuando se atacan los temas ambientales, siempre hay un beneficio social, siempre. Y nosotros en FINSA estamos muy comprometidos con los temas sociales. Dentro de FINSA existen varios comités que están encargados de generar y dar seguimiento a programas que tengan un beneficio a la sociedad. Y de alguna manera, estos programas que han surgido, como el de la donación de las baldosas, gracias a LEED, pues han ayudado a que surjan nuevas iniciativas dentro de estos comités. Este año es el 6º año consecutivo que FINSA recibe el distintivo como empresa socialmente responsable, y también este programa nos ha ayudado, el de donación de baldosas, porque tiene un gran impacto en la sociedad. Nos ha ayudado a respaldar y de alguna manera pues apoyar a que se siga obteniendo este distintivo. Nosotros actualmente estamos desarrollando una autoevaluación del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y hemos identificado también que varias de las medidas que nos pide el LEED, de los estándares que hemos adquirido gracias a la certificación LEED, pues están súper relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, pues ya tenemos con qué aportar, ¿no? Nosotros como FINSA a estos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, es algo que hemos identificado también, que es otro beneficio de la certificación LEED. Y bueno, pues nosotros sabemos también que el valor de la innovación debe ser continuo. Siempre que hay que estar al día actualizándonos con todo lo que pasa alrededor. Y es por eso que ahora estamos desarrollando también en conjunto con TRI, vamos a incorporar a nuestro programa LEED Volume este crédito de una nueva categoría que sacó LEED, que se llama Safety First, el crédito de Re-Enter Your Workspace. Estos créditos están enfocados al tema que estamos viviendo actualmente de la pandemia mundial. Entonces, nosotros estamos buscando darle ese valor agregado a nuestros clientes, creando un manual específico para este sector, para el regreso a las actividades. Se va a dividir en varios sectores este manual. Ahorita Lu ya nos va a platicar un poquito más de cómo va todo esto, pero pues ahorita estamos trabajando en esta innovación. Sí, gracias, Alicia. Sí, pues lo interesante es eso, o sea, que LEED se sigue renovando, siempre está subiendo la vara, entonces es también como un impulso hacia la innovación. Entonces, empresas muy comprometidas con la excelencia y con la innovación, pues rápidamente captan esto y lo ven como una herramienta para subirse en el carrito, ¿no? Y llegar a seguir incrementando su nivel de liderazgo. Entonces, lo interesante también del programa de volumen es que en cualquier momento tú le puedes hacer adecuaciones o incrementos a tu prototipo. Entonces, en este caso se está documentando este crédito como un nuevo crédito dentro del prototipo, porque algo que olvidé mencionar, pero es importante, tú puedes
documentar todos los créditos dentro de la certificación LEED, dentro de tu prototipo, y quizás en algún proyecto, en alguna ubicación tomarás algunos créditos y en otra ubicación tomarás otros, y a lo mejor unos son certificación plata y otros son oro y otros son platino, ¿no? Pero la intención del prototipo pues es que abarques la mayor cantidad de puntos para que tengas esta posibilidad de intercambiar y de acoplar de acuerdo a las necesidades de cualquier proyecto sin que tengas una limitante, ¿no? Entonces, este crédito es nuevo, está muy enfocada a la situación actual y lo que te pide son 3 cosas principales. El primero es que utilices una herramienta que proviene del American Institute of Architects, el AIA, que sacaron también con respecto a la reocupación, en donde cubren una serie de criterios que abarcan muchísimos temas, donde a lo mejor no todas las temáticas son aplicables a todas las tipologías de edificio, pero donde ahí te marca como muy, muy específicamente qué es lo que se debe hacer en cada tipología, en cada característica. Y necesitamos hacer un plan de gestión de operaciones que ya está en proceso, que debe de incluir por lo menos estos 6 puntos: preparación del edificio y fuerza laboral, control de acceso, distanciamiento social, limpieza verde, reducción de contacto y comunicación continua y transparencia. Entonces, todo esto se está involucrando y adicionalmente se tienen que hacer encuestas diarias para llevar una especie de diario donde la gente de operaciones y mantenimiento registre diariamente qué es lo que se hace con respecto a este plan de reincorporación de COVID y o post-COVID, y también los usuarios. Entonces, por ejemplo, ahí la responsabilidad de que la gente use el EPP, los cubrebocas, etcétera, pues no es solamente el personal de operaciones y mantenimiento, sino también la conciencia de cada usuario, ¿no? Está muy interesante. Entonces, pensando en esta experiencia de cómo LEED Volume tuvo impactos en proyectos como Cooper, pensamos, bueno, si vamos a hacer esto, y estamos buscando la innovación, ¿cómo podemos tomar en cuenta este crédito que se está documentando para que el impacto sea replicable más allá? Entonces, este plan va a incluir los requerimientos del crédito de innovación, pero adicionalmente va a cubrir estas 3 grandes áreas para que pueda ser utilizado no solamente por los proyectos de LEED Volume, sino por aquellos, pues, clientes o inquilinos o contratistas o personas que están interactuando con Finsa, ¿no? O sea, que tenga un valor que vaya más allá. Entonces, cubrirá proyectos de inventario Core and Shell, que es toda la parte de volume. Una vez que llegan los inquilinos y hacen un tenant fit out o un retrofit, o ya son inquilinos que están dentro y ahorita están haciendo un retrofit para regresar a sus oficinas, a sus espacios de trabajo, y luego también el impacto que esto pueda tener en el equipo de operación y mantenimiento. Y los pasos no me voy a detener demasiado porque en realidad ya queda poco tiempo, pero registrar el crédito piloto, generar el programa, generar el plan, complementar encuestas y llevar la evidencia de un ejemplo diario de las encuestas que se hacen al equipo de administración y a los ocupantes. Y el enfoque de todo esto trae esta prioridad, lo cual también nos pareció muy interesante porque habla de que los métodos más efectivos es el aislamiento social, o sea, que la gente no se integre. Entonces, o sea, es no regresar a la oficina, ese es el más efectivo. Pero en muchos de los casos, como decía Rebeca al inicio en su introducción, o sea, son los proyectos industriales los que generan que a final de cuentas los demás nos podamos quedar en casa porque las cosas siguen sucediendo y sigue habiendo productos que nos llegan a nuestras casas. Entonces, en muchos casos esto no es posible. Entonces, el siguiente paso es la sustitución, cuando podamos tener inmunidad, que es decir, vacunas, que pues esto está en proceso, pero todavía no lo tenemos. Y el siguiente ya son cosas que podemos hacer nosotros, todos los que estamos involucrados en el sector edificación. Entonces, estos son controles de ingeniería y arquitectura, que implica temas de ventilación, temas de barreras físicas, temas de distribución de los espacios para poder asegurar que hay un distanciamiento social. Luego hay controles administrativos, mezclas de unas personas trabajando en home office, otras trabajando en la oficina o en la nave industrial, reducciones de horarios o horarios distintos, escalonados, para que las personas no tengan que toparse tanto entre sí, propuestas de higiene, de tener pues dispensadores del alcohol, etcétera, la toma de temperatura, y luego el EPP, que son los cubrebocas, caretas y guantes. Entonces, se está haciendo toda una evaluación para incluir todos estos conceptos dentro de este plan, y que además este plan esté basado al calendario o al programa de trabajo que ya conocemos de Finsa. Entonces, ¿qué sucede con los proyectos de inventario? Hay que hacer políticas para inquilinos que tienen que incluirse en un tenant lease agreement, en donde debemos de cuidar los trabajos en sitio, debe haber una planeación en sitio no solamente para el proyecto de inventario, sino también para el arrendamiento. Hay programaciones, hay señaléticas, se hacen revisiones de sistemas de equipos en campo, que son servicios que también se ofrecen, procedimientos para reducir contagio, y en la parte de operaciones y mantenimiento,
tener al equipo con el equipo de protección personal necesario, a la gente de operaciones y mantenimiento, con las políticas adecuadas para que por estar cambiando un filtro que le pudo haber salvado la vida a los usuarios del edificio, el personal de operaciones y mantenimiento no se vaya a contagiar, y tener estas políticas de operación y distanciamiento físico que también pues permita que durante la operación se minimicen los riesgos. Entonces, de igual manera, al ser un crédito de volumen, se genera su diagrama de flujo, donde paso a paso sabemos cómo se llaman los documentos, cómo se tienen que generar, cómo se pueden automatizar, cuáles son las características que se tienen que seguir para cumplir con los requerimientos, y después, este es el entregable, ¿no? Entonces es un manual de reingreso seguro de espacios de trabajo que incluye estas 3 secciones. Cada una de estas secciones tiene su propio índice, su propio contenido, enfocado al tipo de usuario, que probable es un usuario que apenas es un cliente potencial y es un proyecto de inventario, pero después llega al proyecto y hace un retrofit, entonces también le aplica el programa, y a lo mejor un tiempo después, pues ya está en operación y mantenimiento y también le aplica el manual. Entonces la intención es cubrir todas las áreas y que esta innovación permee mucho más allá de lo que permite el crédito o requiere el crédito. Bueno, y pues con todo esto que les hemos contado, nosotros como desarrolladores siempre buscamos minimizar riesgos tanto para nuestros clientes como para nosotros, desde su construcción hasta su operación. Buscamos entregar proyectos de calidad a nuestros clientes, siempre ir más allá de los criterios mínimos de cumplimiento. Entonces, LEED se ha encajado perfecto para este objetivo que tenemos. Entonces, es por eso que nosotros nos hemos comprometido tanto con esta certificación. Es una certificación que la verifica un tercero, se audita, entonces la verdad que nos ha funcionado bastante, y gracias a este programa LEED Volume, gracias a que nosotros trabajamos de manera interna este programa, pues detectamos áreas de oportunidad en nuestros proyectos que hemos trabajado y que ahora nuestros proyectos han logrado niveles de certificación más altos de los que veníamos manejando, que era certificación o plata. Ahora hemos llegado inclusive a oro. Entonces, la verdad que nosotros estamos muy contentos con esta certificación y pues seguiremos en este camino. Pues, eso sería todo de nuestra parte. Muchísimas gracias. Cedemos la palabra al equipo de Ivalca. Listos. Muy buenos días a todos. Fernando, todo tuyo. Gracias Lu, gracias a Ale de Ali Fabi Sume, a Rebe de GBCI por invitarnos a este evento. Tenemos el gusto de platicarles ahorita de un proyecto que realizamos justo con Bimbo. Vamos a ver si sigue. Rexid. Es el Centro Metropolitano de Distribución, que a lo mejor algunos lo habrán visto en el norte de la Ciudad de México. Aquí tuvimos justamente esta oportunidad de trabajar con Bimbo, quienes llevan, pues bueno, creo que todos ubicarán la marca, llevan pues, décadas trabajando los productos de consumo, y la intención de este proyecto era ser el centro de distribución ubicado estratégicamente aquí en la Ciudad de México para resolver las necesidades de logística que tenían para todo el continente americano realmente, ¿no? Aquí Bimbo han hecho, bueno, ya habían estado haciendo un muy buen trabajo con sus estándares de calidad. La verdad es que cuando justamente nos buscaron, porque cuando se hizo el proceso de diseño de este proyecto, pues sí querían tener esta validación internacional por un tercero para ver o confirmar que estaban haciendo lo mejor que podían estar haciendo, y en donde no, pues ver qué oportunidades tenían para lograr esto, ¿no? Entonces, con esto en mente, nuestra labor, nosotros como Ivalca, que también llevamos ya pues, muchos años aquí trabajando con la consultoría de edificios sustentables para generar estrategias que realmente generen eficiencia en la diseño, construcción y operación de los inmuebles, que por ende va a resultar en créditos o puntos para certificaciones, como en este caso fue la certificación de LEED New Construction versión 3. Entonces, si pasamos, como se mencionó, este edificio logramos la certificación platino de la versión 3, en donde vamos a, digo, en todas las áreas, la verdad es que hicieron un gran trabajo. Como verán en la parte de Sustainable Sites, de predios sustentables, se lograron 23 de los 26 puntos.
En la categoría de agua se lograron todos los puntos posibles. En energía y atmósfera se lograron 30 de los 35. En la calidad el ambiente interior se lograron los 3 puntos. Y aparte se lograron los puntos por innovación en diseño y prioridad regional. Entonces, ahorita vamos a ir, Darío y yo, rebotando un poquito los puntos según correspondan nuestras participación en el proyecto. Entonces yo, empezando como les mencionaba, con estos 23 puntos que logramos de predios sustentables, teníamos un reto un poquito diferente a los proyectos industriales que hemos tenido previo a que eran ubicados en parques industriales a las afueras de las ciudades, realmente, ¿no? En comparativa, está en Azcapotzalco, en el centro de la mancha urbana del DF, lo cual, como veremos en categorías como transporte, pues obviamente nos benefició el estar cerca de estas mancha o dentro de esta mancha urbana. Sin embargo, también pues generaba muchos retos para la imagen del proyecto, la logística del proyecto, pensando el ruido que se generaba para los vecinos. Bimbo tuvo la iniciativa de hacer una pared acústica. En esta foto que estamos viendo, toda la franja del lado izquierdo del predio, básicamente se hizo esta pared acústica para proteger a los vecinos del ruido de la nave industrial. Y se alcanza a ver en la parte de arriba de la foto que toda esta parte vegetada que existía en el predio se conservó y se mantuvo durante todo el proceso de obra. Ahora sí que era de las mayores prioridades que le dio Bimbo a la protección de estas áreas verdes, demostrando esta visión que tiene Bimbo de sustentabilidad. Y en este caso, pues como decíamos, pues esto, aunque no hubiera sido lead del proyecto, se hubiera hecho esta conservación. Sin embargo, pues obviamente mantener todos estos espacios permeables y vegetados nos ayudó para la certificación. ¿Y la que sigue? Como mencionaba, aquí les pongo toda esta logística de obra, ya vemos, logística de actividades de obra, lo que destacó este proyecto del mismo, sin duda, comparado con otros proyectos que hemos llevado, sea industriales o comerciales, por ese mismo compromiso a la calidad que tiene Bimbo de tener procesos muy bien establecidos y muy transparentes para que todo el mundo sepa exactamente qué tienen que estar haciendo y dónde lo tienen que estar haciendo, y que también sepan reconocer si alguien no lo está haciendo bien, que lo puedan documentar o informar para que se pueda corregir esa acción, ¿no? Entonces, eso, pensando en la de seguridad y higiene, que me parece que no hubo ningún accidente mayor en la obra, en el proceso de esta obra. Y con relación a la certificación LEED, como mencionamos, el crédito, el requisito de erosión y sedimentación siempre es muy importante para todos los proyectos LEED, sin duda. Sin embargo, aquí era todavía más por esa cercanía por ser un proyecto industrial con esta cercanía a la mancha urbana. Por lo tanto, temas como lavado de llantas, pues aquí vemos una foto del proceso que se acabó utilizando, porque se necesitaba una combinación de que fuera eficiente para poder limpiar todo el lodo que salía de los camiones en épocas de lluvia, sin generar mucho tráfico para obstaculizar la obra, ¿no? Entonces, en conjunto nosotros con el equipo de Bimbo, pues pudimos diseñar estas estrategias de combinación. En este caso vemos de uso de grava, o en este caso eran piedras bastante más grandes, con agua, presión, etcétera, para garantizar que las calles aledañas estaban justamente en perfecto estado en todo el proceso de obra, ¿no? Entonces aquí, y volviendo a reconocer este compromiso de Bimbo con hacer las cosas bien en estos procesos constructivos para realmente destacar y ser innovadores. ¿Sigue? Como les mencionaba, las fotos esas que veíamos del área que iba a ser conservada, eso fue en el proceso de obra. Este es el resultado final, en donde, volviendo, Bimbo preocupándose mucho no solo por el ambiente, sino también el bienestar de su gente, justo querían tener este espacio disponible para que se pudieran salir a convivir, caminar y desestresar un poco los empleados. Entonces mantuvieron todas las áreas verdes que existían del predio, que era aproximadamente un 30% de la superficie del predio, en estos andadores peatonales para garantizar el bienestar de los empleados.
Como mencionaba, uno de los puntos favorables de estar en una zona urbana con relación a la certificación LEED es que pues, prácticamente se pudieron lograr todos los puntos relacionados al transporte, debido a que teníamos una parada de metro de Azcapotzalco muy cercana. Sin embargo, también Bimbo siempre tuvo esta iniciativa de tener esta opción en el caso de acceso por medio de bicicletas a la nave y sus regaderas y vestidores correspondientes para que la gente que pudiera realmente acceder a la planta para trabajar sin tener que utilizar su automóvil. ¿Sí? Ahora sí que no por sonar repetitivo, pero volviendo, este tema que tenemos de estar en medio de la ciudad, pues el efecto de isla calor, pues también tomaba un valor un poquito mayor al resto de nuestros proyectos industriales que hemos tenido. Tuvimos la fortuna de que, volviendo, vimos, siempre están muy acostumbrados a hacer las cosas bien y hacerlas con calidad. Entonces, aquí vemos el plano del predio en donde básicamente el 100% de las áreas acabó cumpliendo con las estrategias sugeridas por certificaciones como LEED para reducir este efecto de isla calor. ¿Qué significa? Que se usó todo el concreto, obviamente con concreto gris reflectivo, se mantuvo todo lo más posible de áreas verdes, como mencionamos, y los estacionamientos del lado derecho que se ven en amarillo serán de adopasto para justamente reducir la ganancia de calor, pero también mantener la permeabilidad del predio, perdón. Y volviendo, pues teniendo esta gran mancha de concreto y de proyecto en general, Bimbo siempre estuvo muy consciente de que pues, tenían que captar y eficientar su uso de agua lo más posible. Más adelante Darío les hablará de detalle de los increíbles beneficios que se lograron en el ahorro de consumo de agua. Mucho tiene que ver por esta increíble infraestructura que estaban considerando Bimbo para esta captación y infiltración de agua pluvial. Perfecto. Gracias, Fer. Para tocar un poquito la innovación que tuvo Bimbo, yo creo que es importante resaltar el compromiso de una industria. ¿Perdón? No. Reconocer el compromiso de una industria 100% mexicana en buscar la innovación y seguir creciendo. Como bien dice Fer, Bimbo ya tenía estándares de calidad altos y lo que quería era tener esta demostración o esta validación por parte del LEED. En el tema de eficiencia de agua, siendo la Ciudad de México uno de los grandes problemas y de los grandes temas, pues lo primero es determinar cuánta gente va a estar dentro de este edificio y va a utilizar el agua. Normalmente un diseño en México nos vamos a la clásica tablita del IMSS, de los estándares del IMSS, para decir unidades mueble y etcétera. Y lo que hace el LEED nos parece un enfoque muy interesante, que es quién usa los muebles de agua, quién consume el agua y entonces cómo podemos hacerlo más eficiente. Primero, determinar que había diferentes roles administrativos, de mantenimiento, la gente operativa y la de seguridad, y cada uno tiene un rol diferente y siempre lo fuimos haciendo hombres y mujeres porque los muebles de baño son diferentes. La selección de estos muebles de baño adecuados para un bajo consumo de agua se hizo muy cuidadoso, se revisaron las fichas técnicas, quisimos que en todos los muebles de baño, desde el migitorio, los lavamanos, las tazas, tienen una cocina con comedor, esta llave de prelavado fuera eficiente y las regaderas para todos los empleados, logrando demostrar que para ahorro como tal disminuimos el consumo de agua general en un 32.77%, casi un 33%, pero a eso le contribuimos que Bimbo estaba comprometido, bien dijo Fer, y puso una planta de tratamiento de aguas residuales en sitio y toda esta captación de agua de lluvia que la reusamos la mayor parte de la que teníamos disponible
Y si no usábamos el 100% del agua, tenían los pozos de absorción para tener mucho más cuidado y reducir los consumos de agua. Es importante mencionar que en esta planta pues no tiene uso de agua para procesos, es decir, es un centro de distribución. Hemos trabajado con otros proyectos industriales desde 2007 que tuve la oportunidad de trabajar en Tenaris Tamsa en Veracruz. Pues ahí el agua sí es un consumo de proceso, o Bayersdorf, que también lo trabajamos en Silao, que también como Ibalca, y obtuvimos LEED Platino. Son procesos industriales que utilizan mucho el agua. Aquí no había un uso de agua en el proceso industrial, pero con todas las herramientas y toda la innovación que se hizo, la reducción de agua potable en este sitio llegó a 72% de reducción. Es decir, está siendo una innovación importante para reducir los consumos, y como vimos los predios que nos platicó Fer, que se veían ahí en la fotografía, le estamos dejando el agua a las unidades habitacionales de esta zona del área conurbada. Y para el tema de energía, también hubo una innovación interesante. Quise poner esta primera diapositiva para mencionar que el caso industrial es un poco diferente al comercial. El caso industrial, en casi todas las industrias, tienen procesos ya de comisionamiento. Es decir, sus procesos propios de fabricación o de instalación de sistemas están sometidos a procesos de comisionamiento, entendiéndolo más en la parte de puesta en marcha y prueba antes de la operación. Para este edificio nos fue, por los mismos criterios que ya tenía Bimbo, nos fue relativamente sencillo, por decirlo de alguna forma, o fue más agradable lograr tener un proceso de comisionamiento de agua caliente, de aire acondicionado, de iluminación, de automatización y sobre todo de energía renovable. Bimbo le apostó bien a una energía renovable en sitio, y había que estar seguros que ese diseño, instalación y uso y operación y mantenimiento de esas celdas fotovoltaicas eran adecuadas para nuestro proyecto. Otro de los temas que me gusta mencionar cuando hablamos de industrial es el consumo o el porcentaje de consumo energético. Cuando yo hablo de un edificio comercial típico en la Ciudad de México, digo promedio, estamos viendo que el 40% de su consumo energético es aire acondicionado, el 25% es iluminación, 20% la energía de proceso, considerada como todos los contactos para equipo de cómputo, etcétera, y un 15% el resto de los motores que lleva un edificio. Ese es promedio, estamos hablando. Y cuando ya nos vamos a un caso industrial, como fue el caso de Bimbo, el consumo en el proceso nos eleva hasta un 60% el consumo del total de energía, disminuyendo a un 15% el aire acondicionado, 15% iluminación y 10% motores. Este 60% en el caso de Bimbo, insisto, es porque es un centro de distribución. Si nos fuéramos al caso que a mí me encanta utilizar de Tenaris Tamsa, el 98% del consumo energético de esa nave era proceso. Entonces, si yo tengo que demostrar ahorros energéticos en el caso de un edificio normal, pues no se me complica tanto hacerlo en aire acondicionado e iluminación muy eficientes, y se va a notar a nivel holístico en el edificio. Pero cuando hablo de industrial, no me puedo meter a modificar procesos industriales, porque es un know-how de Bimbo o de Tenaris o de Bayersdorf, pero sí puedo colaborar con ellos para encontrar las mayores eficiencias. Y esa fue la innovación más interesante de esta nave industrial de Bimbo. ¿Qué logramos en eficiencia energética? Pues realmente fue un ahorro muy interesante de eficiencia energética. El edificio base tiene energías de proceso y energía total. Aquí está el famoso 60%, o sea, el proceso es el 60% del total. Hicimos ahorros de energía en diferentes secciones y logramos muy buen ahorro de energía, pero necesitábamos demostrar ese compromiso que tiene Bimbo con toda la comunidad
y la instalación de paneles fotovoltaicos se logró realmente con mucha, como vimos en la planta que puso Fernando y ahorita les pongo otra, generan mucha energía de manera renovable en sitio, lo que nos llevó a un ahorro en costos total del edificio del 58%, incluyendo las eficiencias de los sistemas y las celdas fotovoltaicas. Aquí vemos una de las fotos ya con ellas instaladas, posterior a que hayamos hecho las pruebas, commissioning, etcétera. Si nos damos cuenta, Bimbo es innovador en este sentido, buscando tener la mayor eficiencia energética. Lo primero que buscó fue ser eficientes y después, ya que eran eficientes, generarlo de manera renovable en sitio. Y yo creo que este es un ejemplo para muchos de los industriales que pueden apoyarse. Fernando. Listo. Gracias, sí, muy interesante toda esa parte de energía. Pasando al tema de materiales, vamos a la siguiente. Aquí realmente lo importante fue esta concientización, como hemos dicho, de Bimbo, de reducir su impacto en lo más posible. Por lo tanto, se pudieron documentar los créditos de productos reciclados y regionales, en donde se logró aproximadamente un 25% del costo de los productos totales incluían contenidos reciclados o regionales. En este caso, la parte de reciclado, pues tenemos esta ventaja que como toda era inversión 3 y tenemos otros 800 kilómetros, prácticamente todo el acero y todo el concreto se documentó regional, y gran parte del concreto, del acero, tiene contenido reciclado, que también nos ayudó a lograr esto. Sin embargo, también se pudo complementar con muchas decisiones de compra de Bimbo al seleccionar a proveedores que puedan generar, ahora sí que no solo este beneficio en cuanto a dar un producto que tenga la calidad requerida, sino que también tuvieran este compromiso, en este caso con sustentabilidad por medio de materiales reciclados. Volviendo a los procesos meticulosos que Bimbo ya tenía y los complementamos nosotros aquí en Ivalga para ayudar a darle resultados que ellos buscaban en sus sistemas de operación, pero que también se generan los resultados que busca LEED o se buscan en la sustentabilidad en general para reducir el impacto del proyecto. En este caso, se logró reciclar el 95% de los residuos de obra generados durante el proceso constructivo. Volviendo, debido a que el proceso de planeación del proyecto fue muy bueno, en donde tuvimos la oportunidad de hacer la logística de obra, como aquí vemos la foto, de dejar los espacios disponibles para la separación de residuos, perdón. Sí, pero también la selección de los contratistas que se llevaban esos residuos para poder lograr este dato del 95%. Como algunos que ya estén trabajando con LEED verán que pues, si lograr el 95% que los residuos se vayan a un tiradero certificado, pues es muy bueno. Aquí fueron 95% reciclados. Entonces también involucró algunas reuniones con los equipos de Bimbo para hacer lluvia de ideas de justamente cómo podemos hacer para reciclar eso, qué se puede donar, a dónde se puede donar y cuáles de esas donaciones o formas de hacer las donaciones puedan generar un mayor impacto para la comunidad. Y gracias a toda esa estrategia que logramos este número impresionante del 95% de reciclado de residuos. Perfecto, gracias, Fer. En el tema de la calidad del ambiente interior, en la parte industrial ha sido todo un tema fundamental, porque cuando hablamos de oficinas sabemos que los sistemas de aire acondicionado en edificios comerciales, pues ya un buen estándar o una buena práctica es poner ventilación. Pero cuando llegamos hace 10 años al sector industrial, nos damos cuenta que la mayoría de las naves industriales no se preocupan por la calidad del aire de los espacios ocupados, sino se preocupan por la calidad del aire en los procesos de fabricación. Aquí lo que trabajamos con Bimbo de manera muy estrecha era mejorar la calidad del aire en todos los espacios donde iba a haber ocupación humana.
Y el tema es ventilar, más allá de cumplir el 62.1. El tema de utilizar la ventilación como un aspecto de tratar de llegar a confort por método adaptativo, aunque no llegamos hasta esos niveles, pero sí lograr que hubiera una dilución de contaminantes siempre dentro de los espacios. Si nos ponemos a pensar ahorita por el tema de COVID, que vamos a tocar un poquito más adelante, que es lo que estamos trabajando con Bimbo para el tema del COVID. Uno de los temas fundamentales que aparecen en todos lados es el aire. Ya la Organización Mundial de la Salud ya nos dijo que el virus sí se transmite por el aire, pero no el aire exterior. No está volando en el exterior entre los arbolitos, sino el aire interior. Y entonces trabajamos estrechamente con Bimbo para lograr una ventilación adecuada en todos los espacios y lograr reducir los compuestos orgánicos volátiles en cada lugar y cualquier emisión de contaminantes. Uno de los temas fundamentales que ya tiene Bimbo es la política de humo de tabaco, y lo que hace es no se permite fumar en ninguna parte del complejo completo de la fábrica, del centro de distribución, y simplemente lo que hicimos fue ayudar a Bimbo a señalizar y que todo mundo lo tenga claro para que no haya ningún problema. Y como decíamos, en la parte de calidad del ambiente, para reducir los contaminantes, como pueden ser compuestos orgánicos volátiles, formaldehídos, dióxido de carbono, etcétera. El centro de distribución, sus máquinas que están en el interior no son de combustión interna, es decir, los montacargas son eléctricos, entonces no hay emisiones, pero todas las demás fueron revisadas para tener una adecuada dilución de todos los contaminantes y poder estar mejor. Uno de los temas que, insisto, estamos ya trabajando con Bimbo, no nada más en esta nave, sino en todas sus demás instalaciones, es revisar qué podemos hacer para que tenga un menor riesgo de contagio de COVID-19. Nadie puede decir que es nulo la posibilidad de contagio, eso sería una falacia, pero aquí lo que tratamos de hacer es que todos sus demás inmuebles tengan ambientes que se regeneren como espacios sanos. Y es a través de una auditoría en esos espacios sanos de de cómo fue diseñado los edificios, sobre todo su corporativo, recorridos en sitio para verificar cómo se está operando los edificios y cómo es el manejo de residuos, entendiendo los filtros. Antes de que apareciera el COVID, la gente cambiaba los filtros, iba, abría una compuertita, los sacaba con la mano, les soplaba y los tiraba a la basura. Ahora hay que tener cuidado con esos residuos porque se convierten en residuos peligrosos. Todo esto se logra un diagnóstico y el ONCE, que es el Organismo Nacional de Normalización y Certificación para la Construcción y la Edificación, creó un criterio de evaluación de calidad del aire interior en los espacios. Es el CRIER 002, se puede ver en la página de internet del ONCE, en sus normas publicadas, y nos da los criterios de evaluación para parámetros y valores para que ellos evalúen y emitan un dictamen de calidad ambiental. Es parte de lo que está innovando Bimbo, haciéndolo en todos sus inmuebles ya existentes, porque este criterio de evaluación va hacia esa parte. Y para nosotros es fundamental poder documentar que los espacios son sanos ahora con todo y la pandemia. Las últimas, Fer. Listo, pues sí, ¿no? Para acabar mencionando la parte de innovación de los créditos que se lograron en este proyecto. Como decíamos, uno fue el transporte público, donde sí fue beneficiado por la ubicación del proyecto. El otro, el de efecto de isla calor, como mencioné, que sí se logró prácticamente que todo el proyecto cumpliera con las estrategias sugeridas por LEED. El uso de agua, como bien mencionaba Darío, lograr un 73% de reducción en consumo de agua potable total es algo excelente. Y también se logró el punto de Social Equity within the Project Team, volviendo por
compromiso que ya tiene Bimbo a nivel mundial, en este caso de participar en programas como el GRI, para hacer sus reportes de sustentabilidad, que tuvimos la oportunidad de documentar este crédito y lograr este punto de innovación. Y prácticamente todos los 4 opciones de crédito regionales que se pueden lograr, también se lograron. Como mencionamos, el resumen que se lograron estos 81 puntos, y simplemente destacar, bueno, lo que ya llevo destacando muchas veces, pero que la verdad es que sí, este proyecto fue muy agradable, fue la palabra que usó Darío, que sí es muy correcta, porque es increíble justamente poder trabajar con empresas innovadoras como estas, en donde sí ya vienen como un gran monstruo de lo que son y que ya tienen procesos establecidos, pero que siguen teniendo esta visión de mejora continua y que siguen estando abiertos a opiniones, sugerencias y áreas de oportunidad para poder mejorar todos los procesos, cosa que fue donde fue un vínculo perfecto, bueno, entre nosotros y ellos, especialmente entre un proceso como LEED y lo que ya traía BIM para validar su compromiso de sustentabilidad a nivel mundial, pero que también LEED lograra justamente su objetivo, que es actuar como una herramienta para guiar a los proyectos en cuáles son las mejores prácticas comúnmente implementables en proyectos como estos. Y como bien dice Fernando, una de las maravillas de trabajar con este tipo de empresas que busca la sostenibilidad, pero que ya trae altos estándares, me refiero a Bimbo, en primer lugar, a Bayersdorf, a Tenaris Tamsa, es que el nivel técnico se vuelve, desde mi punto de vista, como una diversión. Es como ir a Disneylandia para los niños, para nosotros entrar en estos procesos industriales con altos niveles de tecnicidad, y donde podemos aportar a que mejoren sus prácticas de eficiencia energética, se vuelve algo innovador y realmente interesante. Hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias y abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Darío y Fernando. Bueno, yo soy Fabiola Caraballo, coordinadora general de SUME, y los voy a estar apoyando con las preguntas. Así que les pedimos, por favor, escribirlas en el chat para que nuestros panelistas las puedan ir respondiendo. La primera pregunta es, ¿la renta lograda es mejor en los edificios con certificación LEED? Bueno, en el caso de FINSA, no sé por qué no puedo activar mi cámara. En el caso de FINSA, en los edificios de inventario, no porque es un valor agregado que tiene FINSA para este tipo de proyectos, entonces no implica a lo mejor un costo adicional para nuestros clientes para los edificios de inventario. Edificios con otro tipo de certificación, nuevas construcciones, sí podría incrementar las rentas, pero los edificios de inventario, ese es un valor agregado que tiene FINSA. Perfecto, gracias, Alicia. La siguiente pregunta. ¿En estas naves industriales se contemplan áreas verdes? Concretamente, ¿hay sistemas de riego? ¿Cómo aporta el riego en estas certificaciones? Bueno, en nuestras naves industriales sí tenemos áreas verdes y tenemos 2 consideraciones para estas. Tenemos áreas verdes con vegetación que es nativa, que es de bajo mantenimiento, son semidesérticas. Este tipo de vegetación no requiere de riego. Tenemos otros proyectos donde metemos otro tipo de vegetación, que sí requiere riego. Entonces, en la mayor parte de nuestros parques tenemos plantas de tratamiento. Entonces, sí hay sistema de riego y se suministra el agua mediante, es agua tratada la que va al riego. Yo complementar que sí, efectivamente, por lo general en las naves industriales tienen las áreas verdes, suele ser 100% con agua tratada o no potable, y por lo general pues sí se busca reducir al máximo la demanda de consumo de agua por medio de plantas autóctonas. Perfecto, gracias. La siguiente pregunta. ¿Qué solicita LEED en materia de agua residual para tus edificios o naves industriales?
Pues complementando un poquito con la respuesta anterior, existe un crédito que en la versión 4, si tú reutilizas el agua residual, te toma cuenta por la reducción del consumo del agua potable. Entonces, se documenta y pues hay que cumplir con todas las normas locales. Ese es un criterio bien importante de la certificación LEED, que para poder certificarte LEED hay que cumplir con todas las normas locales. Entonces, sí hay normas de la Semarnat aplicables al tema de tratamiento de aguas y pues hay que cumplir primero con ello y después reutilizarlo. Y obviamente cada proyecto es distinto y dependiendo de las demandas que tenga el proyecto, pues a lo mejor para qué se utiliza el agua residual. Por ejemplo, si fuera un proyecto industrial que tuviera alto consumo de agua para temas de procesos, imagínense limpieza de camiones o algo así, pues a lo mejor se puede utilizar agua residual también para eso y no solamente para el riego. Entonces, dependiendo de cada proyecto, buscas la estrategia que sea mejor para el proyecto, más rentable y más sostenible. Muchas gracias, Lu. La siguiente pregunta. ¿Cómo calculan el consumo de agua, energía y huella de carbono antes de la construcción? Y una vez en la operación, ¿cómo se aseguran que se están cumpliendo los objetivos? Esa es una muy buena pregunta porque realmente es importante mencionar que cuando documentamos todo en un proceso es diseño y por lo tanto es teórico. Y pareciera que ahí nos quedamos. Y no, ahora LEED versión 4 ya nos pide que hagamos realmente un plan de seguimiento, medición, verificación y calibración de todas estas mediciones que se pueden hacer, tanto de consumo de agua, consumo de energía, etcétera. Lo que busca LEED es, ya dijiste que tu edificio es eficiente, ok, ahora demuéstramelo, sobre todo con un seguimiento mensual o anual, y dame detalles de cómo, cuando hay desviaciones, cómo le puedes hacer para regresar a tus consumos ideales. Entonces, es una parte interesante. Sí, también si me permiten complementar, me voy a aventar el comercial porque en Greenbuild, México, que también son una serie de eventos increíbles que está organizando el SUME y el GBCI, va a haber una sesión en la que va a participar Alicia en septiembre, para que no se la pierdan, en donde van a platicar acerca de un caso de estudio de una medición post-operación de un proyecto, tanto de energía de agua, justamente para ver y analizar que efectivamente lo que se calcula en la etapa de diseño, pues es lo que sucede en la parte de operación, ¿no? Entonces está interesante también. Muchas gracias. ¿Cómo colaboran con sus clientes para temas de eficiencia energética? Supongo que es a partir de mediciones eléctricas antes y después de implementar las medidas de conservación de energía. Podríamos decir que sí es mediciones, pero cuando estamos en el proceso de diseño, en un proceso industrial, ok, nos metemos a la parte de envolvente, todo lo que nos marca el 90.1, pero también ahí es donde entra la parte divertida de meternos en los procesos. Cuando ayudamos al cliente a documentar cómo mejora los procesos. En el caso de Bimbo, ya teníamos otros centros de distribución y podíamos comparar a Bimbo contra Bimbo en cómo mejorar la eficiencia energética en su proceso de distribución. Ahí es donde viene la parte interesante y como mencionaba yo, después viene la medición, la verificación y la calibración de estos modelos. Gracias. La siguiente pregunta. Para el caso FINSA Cooper Standard, ¿existió un costo adicional de construcción para lograr la certificación? ¿En qué porcentaje? Bueno, para el caso de este proyecto no tiene certificación LEED, no buscó la certificación LEED, pero implementamos medidas de la certificación LEED en este proyecto. Sí hubo costos adicionales que no fueron realmente considerables, como el costo por el cambio de muebles y accesorios de baño para lograr el ahorro de agua, la gestión de los residuos. De repente también las empresas tienen un costo adicional por gestionar estos residuos si no es el volumen. Si es un volumen considerable, de hecho, hasta te pagan por que separen los residuos y se los lleven. Si no, sí tiene un costo, pero tampoco es considerable. Y la medida del plan de control de erosión y sedimentación, ese fue también un plus que puso FINSA. Ese no tuvo costo para
para el cliente, sino que fue un plus que puso FinSA. Gracias, Alicia. ¿Cuál sería el diferencial de renta en comparación a un spec building contra un edificio LEED grado plata? Yo me atrevería a decir que con todos los clientes que hemos trabajado, es difícil que el mercado mexicano acepte un incremento en renta. Es decir, si alguien dice, no, es que si haces tu edificio LEED te van a pagar más, o lo vas a rentar más, o más caro. Las grandes ventajas que tiene LEED en México es la velocidad con la que se rentan, porque las grandes empresas están buscando esos lugares, y la plusvalía que mantiene el edificio por esta operación y mantenimiento adecuado y medición y verificación de la energía. Más allá de pensar en que puedo rentar más caro o vender más caro. Eso a mí siempre me gusta decir, es muy complicado que México te lo acepte. Y yo nada más complementar eso de también lo que representa ser un proyecto LEED en términos de ventilación y calidad del ambiente interior, que hay ciertas empresas que saben evaluar o reconocen ese valor que aporta para cuidar a sus empleados y tenerlos en un lugar sano, especialmente, como bueno, ya mencionamos ahorita, en temas de COVID, que va a tomar mayor relevancia, pero como bien dice Darío y Luque, es complicado cobrar más, pero para las empresas que sí saben ver ese valor, no es necesario cobrar más. Sí, yo creo que solo para agregar también un comentario, la experiencia que hemos tenido nosotros es que, como dice Darío, la demanda de este tipo de edificios va creciendo cada vez más. Entonces, no es que cobremos más renta, por ejemplo, en nuestros edificios de inventario, porque es nuestro valor agregado, sino que llega un cliente que ya tiene requerimiento de que habitar algún edificio con certificación LEED. O si llega un cliente que le construyamos una nave también, ya viene con el requerimiento de LEED. Entonces, la demanda es cada vez más grande. Entonces, como empresa, pues te da ese valor de que tienes esos productos ya dentro de tu empresa o que puedes desarrollarlos. Sí, de hecho, como han preguntado mucho acerca de esto de costos, voy a decirles cuál es mi punto de vista también. Te dicen, o sea, normalmente la gente te pregunta, ¿cuál es el porcentaje de sobrecosto? La respuesta siempre es depende. ¿De qué depende? De tu línea base. ¿Por qué? Porque puede ser menos de un 1%, puede ser entre un 2 y un 3%, entre un 5%, pero todo depende de tu línea base. Cuando tú tienes un proyecto específico en el sector industrial, en donde la calidad del producto que está ofreciendo el cliente ya tiene ciertos criterios, los costos adicionales a lo mejor que pudiera haber del plan de control de erosión y sedimentación o de los residuos que mencionaba Alicia o el tema de los baños, de verdad es que ni siquiera es significativo y en muchos de los casos está absorbido porque son costos de calidad que ya están embebidos en el proceso de proyecto. Entonces, en realidad no genera un sobrecosto, pero sí genera mucho valor agregado. También porque hay muchas empresas que normalmente se colocan dentro de un parque industrial y después muchos de sus proveedores se colocan en los alrededores y de alguna manera les exigen o les dan valor agregado si esos proveedores también se colocan dentro de espacios certificados LEED. Entonces, son criterios que van desenvolviéndose y que van teniendo un impacto positivo y pues realmente sí, eso es lo que nos ha tocado vivir en la experiencia. Digamos que si fuera un parque industrial que no tuviera planta de tratamiento de aguas negras, ni tuviera eficiencia en iluminación, ni tuviera pues, no sé, ventilación, como mencionaba también Fernando, que es súper importante, cambios de aire por hora, ya incluidos en el proyecto, ya todo eso se le tendría que agregar, pues sí habría un costo que habría que evaluar caso por caso, ¿no? Pero dependiendo del proyecto, si ya tiene un cierto nivel de calidad, la verdad es que no, o sea, el valor es mucho y la oportunidad es muy grande. Muchas gracias. Pues esta era la última pregunta, así que le paso la palabra. Hay una última pregunta que acaba de llegar. En edificios planteados como multitenant, ¿también aplica LEED? ¿Las adecuaciones para cada inquilino siguen siendo consideradas durante el proceso de la certificación LEED de ese edificio? Sí, para este tipo de proyectos, nosotros desarrollamos dentro de nuestro programa un crédito que es el Tenant Lease Agreement.
Entonces aquí vienen especificadas todas las medidas que se deben tomar a cabo, se tienen que llevar a cabo durante el proceso de construcción que vaya a tener esa nave. Algunas veces nosotros construimos las adecuaciones que va a tener esa nave, algunas veces no, pero se dejan plasmadas en un documento donde vienen específicamente los requerimientos y para que se continúe con los lineamientos del LEED. Creo que esa fue ya la última pregunta. Y yo quisiera agradecerles muchísimo tanto a Alicia, a Lu, a Darío, a Fer, por su participación el día de hoy. Todo lo que expusieron no nada más nos motiva, pero también nos inspira. Y creo que mejor ejemplo no puede ser del beneficio que esto implica para México y para los mexicanos. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y esperamos verlos más seguido y que sigamos participando en Lead Innovators. Quiero agradecer mucho también a toda la gente que se conectó hoy. Y antes de irnos, quiero comentarles que el 24 de agosto vamos a tener el Town Hall Meeting de México y Centroamérica, que va a ser liderado por Mahesh Ramanujan, nuestro presidente y CEO. Lo que queremos hacer es un diálogo abierto con Mahesh. Va a haber una sesión, va a haber una presentación y posteriormente una sesión de preguntas y respuestas. Esperamos, van a recibir una invitación a todos ustedes, esperamos que nos acompañen. Y pues, sin más, les deseo un gran día y de verdad, pues muy contentos por nuestro primer evento de la serie y por favor estén al tanto porque seguiremos teniendo más presentaciones de este tipo con gente del nivel de Lu, Darío, Fer y Alicia. Muchas gracias también a Tri Consultoría, muchas gracias a Ivalca, muchas gracias a Finza y a Bimbo por su liderazgo y por subirse al tren del Lead. Muchísimas gracias. Buen día. Gracias. Bye. Buen día. Gracias, buen día.